verdad sobre la mesa. Programa de investigación y denuncia desde Gotemburgo, Suecia. La verdad sobre la mesa. Buenas tardes, llegó la hora del programa especial de los domingos aquí en Gotemburgo, La verdad sobre la mesa. Hoy, domingo 16 de febrero de 2020, vamos a poner sobre la mesa de la verdad al golpe de Estado en Bolivia. La semana pasada también hablamos sobre este sangriento y cruel golpe, pero fue más sobre las diferentes formas de golpes de Estado y su planificación. Y ahora vamos a entrar en más detalles sobre cómo fue puesta en marcha la maquinaria tanto nacional e internacional para terminar con la renuncia obligada del presidente en ejercicio de ese momento, Evo Morales, y del vicepresidente Álvaro García Linera. Como ya sabemos, el golpe empezó varios meses antes, donde intervinieron en la planificación agentes de la CIA y del gobierno estadounidense de Donald Trump, del gobierno del ultraderechista Bolsonaro de Brasil, del expresidente de Colombia Álvaro Uribe y del actual presidente colombiano, el lacayo y perro faldero Iván Duque, y como carne de cañón el sinvergüenza lacayo de Luis Almagro, secretario general de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Para garantizar las elecciones y que no tenga ningún indicio de fraude, el gobierno boliviano de entonces invitó a varias organizaciones extranjeras y personajes tanto nacionales como extranjeros que servirían como garantes de la imparcialidad y legalidad de las mismas. Hasta ahí todo, o casi todo, marchaba bien, hasta que llegó el fatídico día de las elecciones, el 20 de octubre del año pasado. Las elecciones sin problemas hasta el cierre de las mismas. En la noche del mismo día se hizo conocer el resultado no oficial y preliminar del casi 80%. Y ahí se detuvo por la amenaza de asalto e invasión y quema del edificio del Tribunal Supremo Electoral, por las jaurías de perros hambrientos de sangre, maleantes y sicarios que estaban amenazando con bombas Molotov en las afueras del edificio. Aquí se empieza a dar marcha la maquinaria nacional e internacional que habíamos hablado antes. La confusión creada por todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros por los resultados no oficiales y preliminares que hizo una firma extranjera. Estos resultados preliminares y no oficiales se hacen en todos los países del mundo y tienen diferentes nombres, y el más conocido es el que se realiza a pie de urna. Es cuando una persona, después de votar, sale del recinto electoral y es entrevistado por un periodista o empleados de agencias extranjeras para saber a quién votó esa persona, y puede decir que votó por este partido, pero en realidad votó por otro partido. O sea que el resultado de esa encuesta no es oficial y es solamente preliminar. Se hace conocer antes en los canales de televisión o radios que hayan pedido este resultado preliminar. Así se calientan los motores para conocer el resultado oficial y final. Y nadie en el mundo pone en tela de juicio el resultado de esta encuesta que se hizo a pie de urna, que no es oficial y es preliminar, pero desgraciadamente en Bolivia sí. Y lleva el nombre de TREP y estaba a cargo de la empresa Neotec Limitada como soporte técnico. Cuando se conoce el resultado oficial del Tribunal Supremo Electoral, el partido de Evo Morales, el MAS, llevaba por más de 10 puntos de diferencia al segundo, que era el corrupto y pirómano de Carlos Mesa, y la violencia en las calles era cada hora más violenta, más cruel, más sangrienta, más racista, y se pidió que la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia dé sus recomendaciones para evitar más derramamiento de sangre y violencia vandálica en los pueblos y ciudades de Bolivia.
Como paréntesis, diremos que la OEA fue creada y es financiada por los Estados Unidos. Fue creada como una forma de detener el auge en Latinoamérica que venía teniendo la revolución en Cuba a la cabeza de Fidel Castro y del Che. O sea que desde que se creó la OEA, Estados Unidos maneja todo el organismo para amenazar, castigar o invadir países latinos que no quieran tener la tutela estadounidense, y uno de ellos fue Evo Morales, que le dijo a sus verdades en la cara al mismísimo Donald Trump en una reunión de la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí fue la firma de la sentencia a Evo Morales, y que iba a caer por una u otra razón. En otro momento nos dedicaremos especialmente a la OEA, pero ahora escucharemos al representante de la OEA, Manuel González, ex canciller de Costa Rica, con sus recomendaciones que dieron paso al golpe en Bolivia. Y acaba. Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante esta observación electoral hemos testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. A pesar de estas condiciones, la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva el pasado domingo 20 de octubre. Es fundamental que se respete plenamente la voluntad ciudadana, honrando los valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. A las 19:40 del domingo 20 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral difundió los resultados de la transmisión rápida de resultados preliminares, conocido como TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la misión de observación. Nuestra información fue compartida hoy con el Tribunal y la Cancillería. A las 20:10 de ayer, por decisión del Pleno, el Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Oportunamente, la misión dará un informe con recomendaciones de cara a una segunda vuelta. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana. Mantenemos la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegue a la voluntad de los electores manifestada en las urnas y se respete la integridad del voto. Muchas gracias. Y así fue el pistoletazo de arranque a la maquinaria para el derrocamiento de Morales. Y no nos olvidemos que meses antes se sabía que la oposición, la derecha fascista y los comités de perros hambrientos y las viejas histéricas del 21F tenían que rechazar el resultado de las elecciones, sea como sea, y tildarlo de fraude. Podía ganar las elecciones Evo Morales con el 100% de los votos, pero ya no servía de nada porque ya la mugre fascista boliviana y extranjera habían sellado un pacto de declarar, o sea,
como sea a las elecciones como fraudulentas. El cabrón de Camacho en Santa Cruz, el idiota y racista de Pumari en Potosí, el hipócrita corrupto de Carlos Mesa en La Paz, salían por las calles botando espuma por la boca, dando órdenes de odio y racismo y pagando a maleantes, sicarios y perros hijos de la grandísima maltratar y deshonrar a mujeres de pollera, a gente humilde y campesina, que son la mayoría del pueblo boliviano. Ni siquiera la visita de Pablo Francisco hubiese calmado la violencia de esos días negros para la historia negra de Bolivia. Y acaba un audio del hipócrita de Carlos Mesa instando a la gente a que salga a las calles. Vamos a seguir adelante con las movilizaciones democráticas y pacíficas. Van a seguir hasta que los dictadores que nos están escuchando ahora, sin querer, porque nuestra voz es más fuerte que sus oídos cerrados, se den cuenta de que este es un camino sin retorno, un camino de la conquista democrática, de la conquista del voto, de la conquista de la libertad del país. Todo lo que dice Mesa en este audio es mentira. Mentira y mentira. Habla de derrocar la dictadura de Morales y ahora, hoy en día, Bolivia sufre los efectos de una dictadura cívico, evangelista y militar. Sus demostraciones, o sea, las de Carlos Mesa, no eran ni democráticas ni pacíficas. Eran pagadas con dinero que trajo de Estados Unidos para pagar al perro que se manchase más de sangre. ¿De qué democracia y libertad habla este idiota de Carlos Mesa? Todo es mentira. Inclusive su vida misma es una mentira. A este personaje no se le puede creer ni lo que reza. Y nosotros hicimos un programa especial hace más de un año solamente sobre este triste personaje y lo desnudamos. Y los encuentras en los archivos de la página de la radio o en el canal de YouTube de esta radio. Y ahora pasemos al segundo paso. Al 9 de noviembre, antes de la renuncia obligada de Morales y García Linera. El segundo paso era la rebelión de la policía que se replegó, o sea, que se retiró de las calles y no salió a cumplir su trabajo y dejó paso libre a la violencia inhumana de las hordas de maleantes y rateros que hicieron su agosto por las calles de todas las ciudades de Bolivia. ¿Y quién dio esa orden? Es el policía que pidió después la renuncia de Morales. Fue el comandante general de la policía, el general Vladimir Yuri Calderón. Y acaba el audio. En mi condición de comandante general de la Policía Boliviana, queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que están movilizados en la UTOP que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en esos duros momentos que atraviesa nuestra nación. Bien, ahí está la declaración. La reiteramos, el comandante general de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, se suma al pedido del pueblo boliviano de sugerir al presidente Evo Pueblo presente su renuncia para pacificar al país. Y ahora hablemos un poco de este general de policía, Vladimir Yuri Calderón. ¿Y quién es y por qué traicionó a Morales pidiendo su renuncia? En 2018, Yuri Calderón se desempeñó como presidente de Agregados Policiales de América Latina en Estados Unidos, el APALA, con sede en Washington. El APALA ha sido descrito como un programa de seguridad multidimensional que trabaja para construir relaciones y conexos entre las autoridades estadounidenses y los oficiales de policía de los países miembros de la OEA. Hoy, APALA alberga a agregados policiales de 10 países, de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú, México y República Dominicana. El APALA funciona de una manera como un brazo de las agencias federales de los Estados Unidos. La CIA a menudo utiliza otras agencias del gobierno como el FBI, el APALA, la USAID, etc., así como varias organizaciones de fachada para llevar a cabo sus actividades clandestinas sin dejar huellas digitales. Una vez más, para que nos quede bien claro, el general de la policía de Bolivia, Yuri Calderón, en 2018 era presidente de los agregados policiales de América Latina en Estados Unidos.
el Apalá. Y me pregunto, ¿nadie del gobierno le preguntó a Calderón sobre sus méritos o su currículum para ascenderlo a general? Y ahora pasemos al tercer paso. Y es de otro general. Y este es el del ejército, William Calimán, que como comandante general del ejército boliviano se puso al frente de otros traidores a la patria para leer y pedir la renuncia de Morales. Acaba el audio. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Bolivia. Nos encontramos en este momento en el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, junto al todo el mando militar. Me acompaña el jefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el señor inspector de las Fuerzas Armadas del Estado, el señor general comandante del Ejército de Bolivia, el señor general comandante de la Fuerza Aérea y el señor almirante comandante de la Armada Boliviana. Las Fuerzas Armadas, ante la convulsión social en la que está sumida nuestra amada Bolivia, las Fuerzas Armadas como institución fundamental de la patria, sujeta a las leyes y reglamentos militares, nos encontramos totalmente cohesionados bajo el mando militar, apegados siempre a la disciplina, orden y respeto a la Constitución política del Estado, como celosos guardianes de la defensa, seguridad y estabilidad del Estado. Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria. Los actuales problemas generados en el ámbito político deben ser solucionados en el marco de los más altos intereses de la patria antes de llegar a momentos irreversibles. Muchas gracias. Un militar más payaso, hipócrita y traidor que este Calimán no hay dos. Sí, disculpen, hay más que dos. Todos aquellos que estaban detrás de este gorila Calimán. A este gorila no le importó la democracia, ni la paz, ni la unidad, ni de enfrentar a su pueblo. ¿Y qué son las masacres de Sencata y Sacaba? Más de 30 muertos. Y estos no murieron por accidentes de tránsito, no murieron por el alcohol ni por enfermedad, murieron por balas del ejército. ¡Idiota! A este gorila no le importaba que su billetera se llenase con $1 millón que recibió por su traición a Morales y se fue a vivir a Estados Unidos. Este general, jefe del ejército de Bolivia, sirvió como agregado militar en Estados Unidos en 2013. 10 años antes también participó en un curso de la Escuela de las Américas. Otros más que se graduaron en esta escuela, de la temible Escuela de las Américas, donde estudiaron también muchos militares golpistas de los años 60, 70, 80, como Videla, Pinochet, Banzer, etcétera, un largo etcétera. Ya se dan cuenta que a estos militares golpistas no les interesa nada de su país, porque ya estaban o están vendidos a los intereses estadounidenses. En diferentes momentos, tanto Calimán como Calderón parecen haber sido leales, o solo fingían lealtad al gobierno de Morales, pero finalmente fueron convencidos para llevar a cabo el golpe militar. Por su parte, el depuesto presidente Morales afirmó horas antes de salir al exilio que a un miembro de su equipo de seguridad le ofrecieron $50,000 para traicionarlo, y no lo traicionó. Pero los que traicionaron fueron Calimán y Calderón por dinero. Y ustedes ya saben que por dinero hasta los gorilas bailan. Y estos gorilas bailaron a gusto con los dólares que recibieron de Estados Unidos. El golpe de Estado del 10 de noviembre no vino de la nada. Lo que aconteció en Bolivia están íntimamente relacionados con los esfuerzos de Estados Unidos para influir en las fuerzas militares y policiales en el extranjero
a través de programas como las escuelas de Américas, Apalá, USAID, etcétera, etcétera. Más tarde llegó el momento de la renuncia de Evo Morales. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro y Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí del hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Espero, Mesa y Camacho hayan entendido mi mensaje. Pedirles a ellos y otros comités cívicos, no maltraten a hermanas y hermanos, no perjudiquen a gente humilde, a gente pobre, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prebendas para hacer daño al pueblo boliviano. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el pueblo boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentarnos entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. El golpe de Estado en Bolivia se consumó. El mundo se sorprendió como un presidente que hizo mucho por los pobres de su país renunciara y saliera al exilio para frenar la violencia y la humillación de la gente humilde y campesina. ¿Cómo era posible? Pero cuando se dieron cuenta de que detrás de todo esto estaban los Estados Unidos, entonces muchos países se callaron o se hicieron de la vista gorda para no seguir los mismos pasos de Evo Morales, y Bolivia se quedaba sin gobierno por unos días por la vil negociación de los diferentes puestos gubernamentales. Y mientras esto sucedía, se conocía que el padre del idiota fascista de Camacho fue el que convenció a la traición de los generales Calimán y Calderón. Acaba el audio del mismo cabrón de Camacho. El político vinculado al golpe de Estado en Bolivia, Luis Fernando Camacho, confirma que hubo negociaciones con los militares poco antes de la renuncia de Evo Morales. La información fue revelada en un vídeo difundido en los medios y las redes sociales. En el material se puede escuchar a Camacho afirmar que fue su padre quien se encargó de las conversaciones con los militares. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro
fundamental del ministro de Defensa para cumplir los compromisos. La policía, de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz. El objetivo del diálogo fue presionar a las Fuerzas Armadas para que no salieran a las calles a dispersar las protestas en contra del entonces presidente. Recordemos que fueron los militares quienes el pasado 10 de noviembre textualmente sugirieron a Evo Morales presentar su renuncia, algo que aumentó la violencia en el país. El audiovisual también fue compartido en Twitter por el mandatario dimitido, que reiteró su rechazo al golpe de Estado. De manera grosera, Camacho le contestó a Morales en la red que hubo conversaciones no solo con los militares y la policía, sino también con otros sectores de la sociedad boliviana para derrocar al gobierno. Mientras tanto, el presidente dimitido se centra en el futuro de Bolivia con miras a las nuevas elecciones. Los dólares se repartían sin medida y sin freno por las calles de Bolivia, y los que recibían más dinero se hacían más poderosos repentinamente, y sin leyes ni nada Bolivia era un país donde el pez más grande se comía al más pequeño, y en ese baile de los dólares se supo también que entró a bailar la cabeza de cebolla de Áñez, y nos lo cuenta María Galindo, una columnista del periódico fascista de Santa Cruz, Página 7, y este periódico la censuró y no publicó la columna que ella misma lo lee ahora. Si me preguntan si tengo miedo de leer la columna que voy a leer, les puedo decir que sí. No sé cuáles van a ser las consecuencias sobre mí y sobre mi trabajo por compartir con ustedes esta columna censurada. Lo que voy a compartir con ustedes debería llamarse vestido hecho de harapos, porque Bolivia ha sido sometida y está siendo sometida a una vil campaña de desinformación. No sabemos lo que ha pasado en nuestro país y tenemos derecho de saberlo. La masiva indignación de la población frente al lanzamiento de su candidatura por parte de la actual presidenta Yanine Áñez. Título: Sedición en la Universidad Católica. Yanine no cayó del cielo para salvar la democracia boliviana. Fue en una reunión en la Universidad Católica que una vez más se mancha de sangre y vergüenza, donde se reunieron los siguientes personajes. El embajador de Brasil, como representante de los intereses norteamericanos y del gobierno de Bolsonaro. Tuto Quiroga, como representante de la CIA. Fernando Camacho, como cabeza del fascismo y como dueño del proceso de derrocamiento de Evo Morales. No estoy segura, porque no he podido confirmar, pero parece ser que Carlos Mesa también estuvo allí metiendo la pata. Waldo Albarracín, por el CONADE. Y seguramente alguno más estuvo en esa reunión pisoteando toda institucionalidad con la bendición de la cúpula de la Iglesia Católica, decidiendo a puerta cerrada quién debía suceder a Evo Morales en el gobierno. No era fácil esa decisión, porque necesitaban un personaje que cumpla varios requisitos. Necesitaban a alguien funcional a todos esos, dispuesto a matar gente, como ocurrió en Sencata y en Sacaba, sobre todo dispuesto a matar gente por si hubiera alguna revuelta. Necesitaban una persona dispuesta a asumir el cargo con los militares en la calle, alguien que se dejara imponer gabinete de asesinos y de asaltantes del Estado. Necesitaban una persona manejable, que funcione como trapo de piso con cuyo nombre limpiar el golpe de Estado. Es ahí que suena el nombre de Yanine Áñez en la reunión. Una senadora desconocida hasta el momento, periférica para la propia derecha boliviana, una senadora que jamás había jugado
un papel importante, destacado, que no sea el de defender a sus jefes y el de haber hecho declaraciones racistas durante todo el proceso de Evo Morales y durante la Asamblea Constituyente especialmente, una mujer que había demostrado obediencia y nada más. Tuto Quiroga la llama, le manda un avión exclusivo. Áñez acepta y llega desde Trinidad siempre y cuando se le pague entre 200 a 300 mil dólares por el riesgo de vida que suponía asumir el cargo. Se le paga el dinero. Se le imponen los ministros y las ministras. Y el machito de Camacho entra con ella al palacio, llevando la Biblia en alto, que se utiliza una vez más en la historia como instrumento de legitimación y manipulación al mismo tiempo. Janine empieza a gobernar con los ojos vendados, a tientas, como quien no tiene idea de lo que está haciendo. Cuando se da la reunión con los movimientos sociales para, entre comillas, pacificar el país, es el ministro de la presidencia de entonces, Jerjes Justiniano, quien conduce esa reunión, mientras Janine, exhausta, se retira a dormir. El ministro anuncia que la presidenta desmilitarizará el país y firmará la ley de garantías que hoy se niega a promulgar porque en aquel momento gobernaba Justiniano y ella obedecía. Ahora que Janine Áñez ha decidido candidatear y ha decidido en el fondo capitalizar para sí misma el gobierno de transición que parece ser exitoso, ha decidido capitalizar para sí misma la falsa pacificación que es impunidad para los asesinatos en Sacaba y Sencata. Ahora que ella ha lanzado la convocatoria a elecciones y ha decidido capitalizar para sí misma esa convocatoria a elecciones, Tuto Quiroga, Camacho, Conade y Mesa les recuerdan el contrato no verbal de sumisión que firmó con la mirada el momento de asumir la presidencia. Carlos Mesa dice que el disimulo del golpe quedará destapado. Tuto Quiroga sufre porque ha sido él el utilizado y no al revés. Conade habla de ética cuando el pacto con Janine Áñez fue antiético y por fuera de las instituciones democráticas. Lo que se decidió entre las paredes de la Universidad Católica debió decidirse, como cuando escapó Sánchez de Lozada, entre las paredes del Parlamento. Lo que se decidió entre las paredes de la Universidad Católica debió decidirse entre las paredes del Parlamento. Es golpe de Estado, porque ninguno de los patriarcas allí presentes tenía legitimidad ni mandato alguno para decidir la sucesión que en el país correspondía, y porque lo hicieron de espaldas a la gente y en secreto, yo diría casi delincuencialmente. Janine hoy, al candidatear, está siendo desleal con sus empleadores, que le pusieron en bandeja la presidencia subestimándola. Ella sabe que se las debe, pero al mismo tiempo sabe que la usaron para el trabajo sucio, por lo que se siente en el derecho de utilizar a su favor y a favor de su clan lo que ha conseguido. Sabe que nadie romperá el silencio porque todos necesitan esconder la mano. Todos esos personajes creen tenernos engañados y engañadas porque nos han desinformado y porque resulta imposible saber qué cosa realmente ha pasado en Bolivia entre bambalinas. Y así fue elegida como trapo limpia pisos la cabeza de Cebolla, y luego entró al Parlamento casi vacío y se autoproclama como presidenta. Así como lo escuchan, así la cabeza de Cebolla se autoproclama presidenta. ¿Y quién fue el primer personaje que la felicitó? Era Juan Guaidó,
el venezolano que se autoproclamó como presidente de Venezuela. No, el presidente legítimo de Venezuela se llama Nicolás Maduro. El Juanito Alimaña Guaidó es presidente de Guaidolandia y la reconoce a la cabeza de cebolla como presidenta de Áñezlandia. Y ahora ella y su cartel hacen lo que hizo Mauricio Macri: a desfalcar, robar y mandar a la ruina a Bolivia lo más rápido posible, porque el 3 de mayo se acerca cada día más. Y para terminar, tenemos la renuncia del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y nos recuerda lo que se hizo durante 14 años. Acaba. Muy buenas tardes, Bolivia. Estoy aquí al lado de nuestro presidente Evo, que en estos 13 años, casi 14 años, hemos construido junto al pueblo boliviano una parte muy importante de su historia. Somos el gobierno que hemos nacionalizado los hidrocarburos para que Bolivia tenga soberanía sobre sus recursos naturales. Somos el gobierno a la cabeza del presidente Evo que en todo este tiempo hemos convertido a 3 millones de bolivianos, al 30% de los bolivianos, los hemos sacado de la extrema pobreza para convertirla en clase media. Somos el gobierno que no se ha hincado ante los extranjeros para pagar salarios, que le ha devuelto la dignidad de que vivimos de nuestro propio trabajo, de nuestro propio esfuerzo. Hemos entregado más de 200.000 viviendas gratuitas a las familias más humildes, a las mamás solteras, a las mamás abandonadas, a las familias con discapacidad. Hemos integrado nuestra patria, de oriente a occidente, de norte a sur. Hemos industrializado nuestros recursos naturales, la minería. Hemos garantizado la educación gratuita para los jóvenes, el trabajo, las oportunidades para los jóvenes del campo y la ciudad. Somos el país que más ha crecido en el continente. De ser el país más pobre, más abandonado del continente, lo hemos colocado en una situación de dignidad, de ser el país que más crece en el continente, que mejor distribuye la riqueza, que se preocupa del pobre y del humilde. Con el presidente Evo en estos 13 años hemos hecho de que el anciano tenga su renta. Hemos permitido que el niño tenga su bono Juancito Pinto para que estudie, que la mamá embarazada, la mujer embarazada tenga su apoyo y su protección. Hemos garantizado que los bolivianos al fin, después de más de 194 años, pueda al fin tener un seguro universal gratuito para que tenga su atención en un hospital digno. Hemos levantado nuestra Bolivia. El 20 de octubre hubo elecciones y el pueblo boliviano nos dio el 47% de su voto. Casi la mitad del pueblo boliviano ha votado por el presidente Evo nuevamente. Sin embargo, fuerzas extrañas, fuerzas oscuras, desde ese mismo día comenzaron a conspirar. Quemaron instituciones, quemaron cortes electorales, intimidaron a personas para bloquear calles y carreteras, formaron bandas paramilitares para intimidar a campesinos, para golpear con palos, con clavo a mujeres humildes que iban con el niño en la espalda, insultaron a la gente trabajadora, quemaron sedes sindicales. Fue la primera etapa del golpe, de un golpe de Estado, para desconocer al gobierno legalmente constituido. No contentos con eso, posteriormente amenazaron, golpearon a mujeres de pollera, insultaron a los migrantes, discriminaron a la gente más pobre y más humilde de nuestro país. Y la última etapa ha venido con la ruptura del orden constitucional por parte de un sector de la Policía Nacional, que dejó de proteger a la ciudadanía, dejó de proteger a las instituciones, se acuarteló, desconoció a su mando, dejó de cumplir su rol constitucional y se convirtió una parte de ellos en grupo de choque de fuerzas políticas antidemocráticas y antibolivianas. En las últimas horas hemos visto cómo policías armados con armas de fuego, no con gases antimotines,
Han salido a perseguir campesinos en los campos, en las comunidades. Han salido a romper bloqueos, amenazando con dispararles. En algunas ciudades, familias de trabajadores han sido intimidadas, secuestradas, sus casas quemadas, y en las últimas horas han querido provocar muertes. Es por eso que nuestro presidente toma la decisión que ha informado ahora, y yo también. Yo soy su vicepresidente, le he sido leal y me siento muy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indígena, de un campesino. Y le seré siempre leal, estaré siempre a su lado, acompañándolo en las buenas y en las malas. Somos gente trabajadora, somos gente que ha dedicado su vida entera para favorecer a los más humildes, gente que hemos dedicado nuestro pensamiento, nuestra acción para proteger a la gente más necesitada, a los desamparados, a la gente sencilla. Ese es nuestro compromiso y nunca vamos a renunciar a ello. Nunca vamos a renunciar. Y por eso no queremos que estos grupos violentos quieran, a nombre de reivindicaciones, ensangrentar más al pueblo. Han desconocido esos grupos el orden constitucional y nosotros no vamos a restablecer el orden constitucional en base a la sangre ni al fuego. Ellos son los que han provocado muertes, los que han provocado violencia, los que han intimidado, los que están quemando casas de gente humilde en las ciudades. Y es por eso que para impedir ello, yo también, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El golpe de Estado se ha consumado. Quiero que sepa el pueblo boliviano que hemos tomado esa decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo, para que no maltraten a más familias. Por eso estamos renunciando, para que no ensangrenten nuestros campos ni nuestros barrios. Estamos renunciando para que no golpeen más a nuestras gentes trabajadoras de las ciudades y del campo. Y quiero que sepan esas personas que desde donde estemos seguiremos luchando. Hemos dedicado nuestra vida para defender a los pobres y a los humildes, y lo seguiremos haciendo. Antes, hoy, mañana, siempre. Siempre estaremos del lado del más humilde, del pobre, del trabajador. No los vamos a dejar solos. Estaremos a su lado en las comunidades, en los barrios, en la academia, para seguir peleando siempre por el interés de la gente trabajadora. Y estoy seguro que más pronto que tarde, nuevamente Bolivia levantará cabeza. Nuevamente Bolivia remontará esta etapa tan triste, tan dolorosa, tan perversa de ataque a la institución democrática, de ataque al pueblo boliviano, de ataque a las instituciones. Vamos, bolivianos, vamos a salir juntos adelante. Este es un momento triste y aciago. Fuerzas oscuras han destruido la democracia, pero más pronto que tarde, nuevamente la democracia del pueblo, de las comunidades indígenas, de los obreros, de los jóvenes, de los profesionales, volverá a restablecerse en nuestra querida patria Bolivia. Y ahí estaremos junto a ellos, con la humildad de nuestro trabajo, para aportar a la nueva reconstrucción de la democracia que derrotará a estas fuerzas pervertidas, antidemocráticas, que hoy quieren destruir todos los logros que se ha conquistado en estos años. Estoy seguro que el pueblo boliviano no lo va a permitir. En las siguientes horas también voy a mandar mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa para que sea tratada en una sesión especial. Gracias. Hasta la próxima semana. Gerardo Acecas.